La última clase. Bienvenidos a nuestra sexta clase. Felicidades por llegar hasta aquí. Se nota el compromiso y el interés que tienen por formarse. La clase de hoy está bastante sencilla. Vamos a mirar un poquito esos métodos que son innovadores, unos métodos pedagógicos que de hecho ni tan recientes, ¿no? Son métodos que ya tienen sus añitos, pero que al menos en Perú, uno de los más conocidos es Montessori, y es un método que a veces es costoso de acceder, pero que es uno de los métodos que ayuda mucho, sobre todo aplicarlo en la primera infancia, ¿no? Donde nosotros tenemos que enseñarle, por ejemplo, a los niños habilidades sociales, habilidades cotidianas, ¿no? Que le permitan ir reforzando, ir aprendiendo un poco de independencia, de autonomía, también de ir adquiriendo conocimiento para poder desenvolverse en el entorno, ¿no? Donde va a crecer. Entonces, vamos a ir mirando estos dos enfoques innovadores. Vamos a ver un poquito del método Montessori, luego del método Waldorf. También ver otros métodos como el ABP, que es el aprendizaje basado en proyectos, que lo hemos mencionado un poquito en las primeras clases. El aprendizaje colaborativo, el experiencial y el de educación gamificada, ¿no? Vamos a ir viendo cuáles son sus ventajas y sus desventajas y qué tanto podemos aplicar nosotros de estos métodos o de estas filosofías en nuestra práctica educativa diaria. ¿Bien? Entonces, en esta sexta sesión vamos a ver métodos y enfoques pedagógicos innovadores. Muy bien. Les decía, vamos a ver un poquito de enfoques pedagógicos, método Montessori, método Waldorf, qué ventajas y desventajas y algunas actividades que podemos implementar. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ya hemos visto durante este proceso que la psicología educativa tiene como propósito ver cuál es el aprendizaje del ser humano, su proceso de aprendizaje, ¿no? Desde cuáles son los procesos que nos llevan al aprendizaje y cómo dentro de las estrategias pedagógicas nosotros podemos implementar que este aprendizaje se dé, ¿no? Que este aprendizaje se logre, que sea significativo y que sobre todo el estudiante pueda aplicar este conocimiento en su cotidianidad, que es el propósito de aprender, ¿no? Por ahí había una manito, un mensajito. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Entonces, la educación, su propósito es ir más allá de lo que nosotros podamos darle como información, ¿no? Creo que en las primeras clases les transmití un poquito esto de no solo es llegar y dictar una clase. Buenas noches, Yasmín. No solo es llegar y decir, ok, este es mi programa y tengo que cumplirlo a como de razón y a rajatabla, sino que dentro de ese tiempo que nosotros tenemos para formar a las personas, para formar a estos estudiantes, nosotros también vayamos creando experiencias que le sean significantes al niño, ¿no? Que le sean significantes a nuestro estudiante. Y que sobre todo esto vaya a desarrollar estas habilidades que les decía, son emocionales, son sociales, son cognitivas, son físicas, ¿no? Tanto el desarrollo físico y motriz. Entonces, lo que nosotros buscamos es este desarrollo integral. Dentro de lo que son las metodologías, por ejemplo, Waldorf y Montessori, entonces ambas comparten esta visión de integrar, ¿no? De estos enfoques educativos que son alternos a la educación que nosotros o al modelo educativo que tenemos en la mayoría de países. Entonces, estos modelos lo primero que buscan es el respeto, ¿no? Se basan en el respeto por la infancia, en que los niños vayan aprendiendo a través de la interacción con el medio. Se enfoca mucho en que los chicos vayan aprendiendo actividades que, si bien es cierto,
No es que se van a dedicar a eso, pero sí es importante que estas actividades les generen autonomía y que ellos puedan valerse por sí mismos, ¿no? Miren, como una experiencia pequeñita, yo ahora estoy trabajando en parte de sierra en el centro de Perú y parte del trabajo también es salir a campo, ¿no? Salir a campo, hacer visitas a las familias. Y me tocó visitar a un señor que creo que tiene algo de 80, si no es 83, 86 años, por ahí mal no recuerdo. No hablábamos un poquito de la educación, el señor al toque me dice, usted no es de aquí, ¿no? Y le digo, no, no soy de aquí. Y me dice, le nota, porque acá nosotros hablamos distinto. Y además, acá las personas no se interesan como usted se está interesando en escucharme, en conversar. Y me sonreía y le decía, es que yo soy chismosa, le digo. Yo soy chismosa y le pregunto y usted me contesta y me contesta. ¿No? Entonces me decía, no, acá nosotros nos dedicamos o lo que buscamos es que ya se ha perdido, me dice, ¿no? Los niños acá, los muchachos no quieren hacer trabajo de campo, que se ensucian las manitos, que esto, que prefieren trabajar taxiando, o me decía varias cosas, ¿no? Y esto venía porque el señor me contaba de todas las hazañas que ha logrado, de los campos que ha cultivado, del producto que ha sacado, y me decía, ahora ya no les podemos enseñar eso a los chicos. Y yo no me imagino como, bueno, yo no voy a estar acá, me decía, pero en 20 años, ¿qué iremos a comer? ¿Qué irán a comer? Porque si ya no hay más agricultores, si ya no hay más gente de campo, ¿qué vamos a hacer? Y esto me hacía reflexionar, ¿no? Decía yo, es cierto, dentro de las actividades o dentro del enfoque, nosotros estamos de repente priorizando de repente la estructura académica. Con esto no quiero decir que no quiero que estudien, sino que es importante que nosotros les brindemos la mayor parte de experiencias a los estudiantes para que ellos puedan decidir a qué quieren dedicarse, ¿no? Y que no sea por imposición, por necesidad, o porque ya no tuvieron otra cosa que hacer, ¿no? Entonces, lo que hablaba con este señor me decía, no vamos a tener gente que quiera trabajar la tierra y que de repente no ha podido recibir el conocimiento de manera empírica, ¿no? De lo que nosotros sabemos, pero ni siquiera se interesan por formarse. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Me decía, ¿qué hacemos? Y me recordaba mucho este método Waldorf, que por ejemplo, educan en casas que son como campestres, donde los chicos, hay un montón de actividades, ojalá nos dé el tiempito para poder pasarles unos videitos y que más o menos estén orientados y que entiendan lo que les estoy explicando ahora, ¿no? Entonces, les enseñan a los chicos a hacer actividades, por ejemplo, de atención, de recoger huevitos, o por ahí de repente criar animales, otros los tienen haciendo actividades de manualidades, a otros chicos los tienen en labores de casa, en labores de siembra. Entonces, hacen varias actividades no porque quieran que se dediquen a eso, sino porque les dan todo un bagaje para que ellos también vayan explorando, ¿no? Vayan explorando sus habilidades, sus gustos, sus preferencias. Entonces, este modelo, un poquito este modelo, lo que busca es eso, darle un gran bagaje para que ellos puedan ir descubriendo, ¿no? Que les gusta en la vida. En cambio, el método Montessori, lo que busca es, por ejemplo, que el niño vaya desarrollando guiado por su curiosidad. Entonces, no dice que el profesor le va a llegar y a enseñar un tema en específico, sino que les brindamos un ambiente que propicie, ¿ya? Que propicie el desarrollo de cierta competencia, pero el estudiante lo va a hacer por su cuenta, ¿ya? María Montessori dice que los adultos solo están allí para observar e intervenir cuando el niño no pueda por sí solo resolver una actividad. Entonces, nosotros los adultos o educadores vamos a estar solo de guías, ¿no? Cuando nos necesiten, ahí estamos. Pero mientras el niño utiliza su curiosidad natural, recuerden que la curiosidad es la motivación, entonces va a ser más significativo el aprendizaje, a que yo le imponga a aprender algo. Muy bien. Entonces,
Estos métodos buscan bastante desarrollar la independencia, desarrollar la creatividad y sobre todo desarrollar el amar aprender, ¿no? De mantener la curiosidad. A mí me agrada mucho ya en la parte superior enseñar y me entusiasma mucho cuando tengo una clase que es curiosa y preguntona, ¿no? Yo les digo a los chicos siempre, pregunten, pregunten todo lo que quieran, ninguna pregunta es tonta, ninguna pregunta es buena ni mala, pregunten todo lo que se les venga a la mente, porque a veces dentro de esas preguntas sale una que nos permite que nosotros vayamos abarcando más información que de repente la que teníamos planeada. O también permite que esa información al menos desde mi práctica, ¿no? Siempre les digo, me haga que yo tenga que investigar más y aprender más para poder enseñarles mejor. Entonces, eso es importante, ¿no? Que nosotros inculquemos este amor por aprender, que esa es la prioridad. Inculcando este respeto, inculcando que el niño se desarrolle naturalmente, o sea, que utilice su curiosidad como impulso y que nosotros podamos influir positivamente para que el niño aprenda, ya el trabajo está a mitad de camino. Es más, ya está casi a un 70% de hecho, porque eso no se lo quita nadie, ¿no? No se lo quita nadie a nuestros estudiantes. Entonces, eso es lo que debemos buscar, o al menos esto es lo que buscan estos enfoques. Muy bien. Hasta aquí. ¿Preguntas para empezar a explicarles de qué se tratan estos enfoques? O de repente algún comentario, ustedes les ha interesado, de repente han visto de método Montessori, han escuchado, o de repente en casa hay algunas cosas que han tomado de Montessori para adaptarlo a la crianza, o de repente a la escuela, ¿no? Cuénteme un poquito por allí sus experiencias, si es que han tenido experiencias respecto a estos modelos, si es que han escuchado algo o si no, nunca los han escuchado, ¿no? Cuéntenme, háblenme, para que no sea monólogo. Muy bien. Mientras ustedes van comentando, van participando, yo voy avanzando a explicarles. ¿Listo? Muy bien. Bueno, no sé si están allí o los aburrí. Denme señales de vida. Están por allí, ¿cierto? Ah, gracias, Stephanie, gracias. Estoy como ese cerebrito aquí riéndome, si estarán o no estarán. Muy bien, muchas gracias, chicos, por confirmarme que sí están allí. Perfecto. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata el método Montessori, no? Como les decía, este método lo que busca, ¿ya? Es que utilicemos este impulso que es la curiosidad, ¿no? Que es la motivación propia para que esto lo generemos, se use como potencial para aprender. Por ejemplo, ¿ustedes saben en qué etapa es la fase, en el crecimiento de los niños, es la fase de los por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Se acuerdan? 5 años. ¿Sí? ¿5? A ver, sí, quieren saberlo todo. 5 años, bien. A ver, ¿quién dice menos? ¿Quién dice más? Es cuando hablan bastante, cuando recién están aprendiendo a hablar, el por qué, sí. Tú les explicas algo y ya, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿No? Siguen así. Ajá, de 3 a 5. Aparece a los 3 años. Es la famosa edad del por qué, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Esta es una fase de curiosidad intensa. Es muy, muy intensa. En los primeros 2 años, de hecho, hay bastante curiosidad. Recuerden lo que decía Piaget, ¿no? Que todo el aprendizaje es sensorio-motor. Entonces, tiene que sentir y hacer para poder ingresar información. Luego viene
la fase de las operaciones concretas, no, perdón, formales, no concretas, ¿no? Entonces, operacionales y luego las formales. Entonces, en esta fase, los niños ya no solamente están en el experimentar, en el tocar, sino que ya empiezan un poquito a utilizar el razonamiento. La aparición del lenguaje, ¿ya? La aparición y el desarrollo del lenguaje hacen que los chicos también empiecen a tener mucha curiosidad y empiecen a hacer muchas más preguntas sobre lo que los rodea, ¿no? Buscan entender cómo funcionan las cosas. Entonces, aquí vemos que los chicos incluso están más expuestos a accidentes, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar así a cuatro ojos, buscando, mirando, protegiendo, anticipándonos a las situaciones, porque los chicos son de por sí curiosos. Entonces, esta curiosidad, según Montessori, se utiliza como potencial para el aprendizaje. Entonces, aquí les ponía, ¿no? Lo que decía Montessori, que les explicaba en la introducción. El niño va, el educador solamente sigue al niño, lo monitorea, ¿listo? Mira cuáles son en la etapa en la que está, va agenciando recursos para poder potenciar esas características de acuerdo a la etapa, para llevarlos según el crecimiento, pero solo va a estar allí siguiéndolo. ¿Quién va a hacer todo el trabajo? Es el niño, porque los niños van a ver el entorno, van a adaptarse a lo que tienen allí, van a ir buscándole sentido también a lo que les va rodeando, ¿ok? Entonces, según este enfoque, ya el desarrollo del niño debe ser lo más natural posible, lo más natural posible. Buscamos también que estas experiencias fomenten la individualidad y fomenten también la significancia de lo que ellos van aprendiendo. ¿Ok? Entonces, como Montessori se centra en el desarrollo de la independencia, de la autonomía del niño, busca mucho o utiliza mucho como recursos, ya, utiliza mucho como recursos el material que pueda manipular el niño y actividades que le permitan al niño descubrir las cosas por sí mismo. Entonces, por ejemplo, ¿qué actividades, qué actividades ustedes dentro de su práctica han creado o han diseñado para buscando este principio? A ver, cuéntenme un poquito. A ver, ¿están por allí? ¿Qué actividades ustedes han utilizado o han hecho en las que han utilizado material concreto, material manipulativo, material que los niños va a propiciar que ellos aprendan? Por ejemplo, ¿hay alguna aquí maestra de inicial? ¿Sí? ¿Hay o no hay? Solo levanten su manito, no se preocupen. Muy bien, Stephanie, gracias. Muy bien. Stephanie, tú haces tu clase y dices, hoy vamos a aprender de esto, y les haces sus papelotes y les muestras imágenes y ahí terminó su clase. ¿O qué haces? ¿Cierto? Que ellos puedan manipular. Buenas Ujú, noches. que No, puedan tenía les- problemas con el audio. Bueno, no, por lo general trabajo con los niños de 2 a 3 años, que son mucho antes de entrar a inicial, un añito antes de entrar a inicial. Acá entran a inicial a los 3 años. Ujú, muy Entonces, bien. con ellos, pues trato de hacer actividades que sean donde ellos mismos exploren, donde ellos mismos busquen solucionar sus problemas, y porque no trabajo mucho con hojas ni nada de eso, porque no ayuda al niño. El niño
A lo mucho, si yo le presento un cartel o algo, me va a prestar unos 5 minutos de atención y de ahí se va, Menos, segundos. menos. Sí, sí. Entonces, sí, actividades donde ellos sean partícipes. Ujú. Entonces, tú estás en la etapa, que nosotros acá conocemos como estimulación temprana o prekinder, ¿sí? Sí, Muy bien, entonces ahí el trabajo es mucho más lúdico, muchísimo más lúdico, ¿no? Mucho, muy libre. Lo que buscamos es que los niños puedan explorar, tener bastante libertad, ¿no? Autonomía. Entonces, así como les planteo aquí, ¿cuáles son los principios del método Montessori? Entonces, lo primero es la libertad. Entonces, no lo puedes mantener sentado en una sillita el niño, ¿no? Tienes que darle, tú traerle y ponerle, esto vas a hacer, sino que él tiene que tener la libertad de escoger. Le puedes colocar, dependiendo del tema que vas a trabajar, le puedes colocar ciertos materiales que estén orientados a desarrollar esa habilidad o a trabajar ese tema, ¿no? Y que él pueda escoger. Entonces, aquí estamos desarrollando este principio de libertad, que ellos puedan escoger el material y que puedan escoger las actividades que desean realizar. El otro principio que utiliza el método Montessori es la autonomía. Entonces, cuando tú le das la libertad al niño de decidir, ¿qué estás formando? Su capacidad de tomar decisiones, ¿cierto? Es distinto a que tú le digas, te pones esto o haces esto. Si le pones unas cuantas, 2 o 3 opciones, él puede escoger. Entonces va dándose cuenta que su palabra o que sus decisiones también son consideradas. Y eso da seguridad, eso da libertad, eso permite que la autonomía también se vaya desarrollando. El otro principio que utiliza el método Montessori es el desarrollo sensorial. Entonces, todo lo que se puede hacer a través de la experiencia que estimule los sentidos, ¿ya? A través de materiales específicos, ¿ya? Entonces, ellos van a aprender a través de la manipulación. No hay nada que lo aprendan solo mirando. En esa etapa van a mirar, pero van a querer hacer. Aquí también entra un poquito a tallar lo que es el aprendizaje por observación de Bandura, ¿no? Si ellos miran hacer algo, ellos también tienen que hacerlo, practicarlo. También está este aprendizaje del eneatipo, ¿no? Que necesitan tener, hacer para formar o para tener esta configuración icónica de qué es lo que están haciendo y luego hacer la manifestación de esto que ya ocurre después del aprendizaje. Entonces, el aprendizaje basado en el método Montessori, como principio dice, debe ser práctico, es decir, que debe ejecutarlo. ¿Bien? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Miren, a veces nosotros utilizamos estos principios sin tener idea de qué método, de qué es, ¿no? Solo porque se adecúa de repente a la situación, a la necesidad. Pero si nosotros sabemos realmente que ocupa o que pertenece a un método, podemos tener mucho más base, mucho más guía para poder desarrollar actividades que me permitan ir mejorando esta habilidad en el niño, ¿listo? Ya sea en la primera infancia, ya sea de 3 a 6 años, que es la parte de inicial. Nosotros le llamamos como sí, inicial y ya la educación básica regular, ¿no? Durante los primeros años, ¿qué es lo que buscamos? Que el niño adquiera todas las habilidades básicas que le van a permitir la adquisición de la lectura y la escritura y el desarrollo de las matemáticas. Metodología dialógica. Ah, ya. Ok. Tocamos ese punto después de ver estas características, Marquito. ¿Listo? Y termino esta parte de las características, como que voy ordenando las ideas y vamos a ver cómo podríamos aplicar esto. Muy bien. Sí, como se basa en el diálogo, entonces hay que ver cuándo la podemos usar, em, ir viendo también con qué grupo etario podemos utilizarla,
Entonces, hay sí ciertas consideraciones que tomar en cuenta. Muy bien. Entonces, en cuanto a las características que tiene el método Montessori, muy bien, dice que nosotros debemos tener un entorno preparado. Entonces, necesita mucha anticipación. ¿Listo? Voy a hacer las actividades por edades. Entonces, no es que yo trabaje con diferentes edades, una actividad tiene que ser por, como grupo etario. También, ¿cuál es el otro, la otra característica que debo tener en cuenta es que hay una formación específica, o sea, hay una guía Montessori, ¿ya? Que debemos tener en cuenta para poder aplicar este tipo de aprendizaje, de método, perdón, ¿ya? Em, si la característica principal es que los niños deben tener libertad, entonces yo tengo que preparar, estimular, bastante observación debe haber de parte del adulto para poder tener un ambiente que esté preparado, ¿no? Em, entonces, cuando hablamos del entorno preparado es sobre todo estos materiales que son diseñados específicamente para cada área de aprendizaje. Algo que me acabo de acordar que es bastante curioso es que María Montessori crea su método justamente para enseñar a los niños desprotegidos o niños que no tenían recursos para poder estudiar, ¿no? Hablamos de más o menos la Primera Guerra Mundial, Italia fue parte de, o la Segunda Guerra Mundial, ahorita recuerdo, que estaba parte de lo que es la guerra, la segunda fue. Y María Montessori, al ver que la educación no era prioridad, y que había muchos niños huérfanos, entonces ella se dedica a enseñar o a crear material que le permita, ¿no? Enseñar cierta área específica. Entonces, imagínense, es un proyecto que nace a raíz de una necesidad para poder atender a niños que no tenían las, digamos, oportunidades para aprender, y ahora es un método que es, muy, muy utilizado a nivel mundial, pero que requiere mucho que el docente se instruya, o sea, que sea un docente preparado para que pueda realizar este trabajo, ¿ya? Y cuando les hablaba de lo que es agrupamiento por edades, entonces los niños se agrupan en edades que van dentro de los rangos, ¿ya? Que van dentro de los rangos que le permite aprender también entre pares, ¿no? No muy grandes, tampoco muy pequeñitos, pero que van allí entre los rangos para que ellos puedan reforzar, ¿no? Si están con muy pequeños, dificulta el aprendizaje porque no se adaptan. Si están con muy grandes, se aburren los grandes porque no enseñan, pero cuando son ahí, más o menos por edades, pueden aprender unos de otros. Entonces, esto permite el aprendizaje entre pares. ¿Qué materiales utiliza? Bastante materiales, por ejemplo, con texturas, sonidos, colores, formas, olores, ¿no? Que son cosas que va a encontrar en la interacción diaria. Y materiales, por ejemplo, que ayudan a que ellos vayan teniendo habilidades para su vida práctica, ¿no? Para su vida práctica. ¿Y cómo es esto de la vida práctica? Por ejemplo, poder ponerse un polo, poder abotonarse una camisa, poder ponerse unas zapatillas, de repente sus medias. Entonces, vamos a utilizar materiales que les faciliten, ¿ya? Desarrollar habilidades que les van a utilizar en su vida diaria, en su vida práctica. También, por ejemplo, utilizan materiales para estimular o para desarrollar las competencias matemáticas y lingüísticas. Entonces, con esto busca que se desarrollen estas habilidades, ¿ya? Bien, ¿qué más sigue por acá? ¿Cómo lograrlo? Muy bien, ¿cómo vamos a lograrlo esto? Lo que nosotros, por ejemplo, en casa hacemos, ¿no? Le dejamos al niño que ya vaya, de acuerdo a la edad, vaya desarrollando ciertas
actividades, como por ejemplo recoger juguetes, de repente por allí recoger algunos basuritas o desperdicios que se hayan generado de su trabajo, de su práctica, ¿no? Guardar objetos, poder apilar objetos, o sea, ejercicios o actividades que le ayuden a desarrollar, por ejemplo, la coordinación motriz, ¿no? Y la independencia. Si el niño quiere comer una fruta, poder coger una fruta, poder pelarse una fruta, poder comerla solo. Entonces, esas son actividades que generen la independencia, ¿no? Sobre todo que el niño pueda ir generando esta confianza de poder hacer las actividades, colocarse las sandalias al principio, de repente llevar su plato o llevar la mamila al área de lavado, poner su ropa en una cesta. Entonces, actividades que vayan desarrollando esta independencia, ¿no? Trabajo motor, pero también independencia. También, ¿qué van a buscar? Vamos a buscar actividades que estimulen los sentidos, ¿no? Al estimular los sentidos, entonces va a generar conexiones que van a permitir asociar información. Entonces, estas actividades que estimulan los sentidos favorecen el desarrollo cognitivo, ¿no? A veces hasta son disparadores de información. Entonces, es importante estimular los sentidos. Las actividades sensoriales nos van a permitir que el niño pueda ir creando mejores esquemas cognitivos o mapas mentales. ¿Qué más? Por ejemplo, ahora me mostraron unos, por ejemplo, unos videitos hay unos jueguitos que son de block de numbers, creo que es number blocks, creo que es, que son como guías, fichitas de décimas, centésimas, de unidades de 3, 5, 7, 9, 10, y que a los niños, por ejemplo, a través de de estas actividades, de este material manipulativo, les enseñan conceptos de matemática, ¿no? No sé si ustedes han visto esos, para buscar numbers, block, creo que era. Sí, number block se llama la serie, por ejemplo, ¿no? Creo que la clase pasada me dijeron ustedes cómo se utilizaban estos muñequitos. Esto, ¿lo observan? No te preocupes, Karina, no hay nada que disculpar. Estos de acá, ¿no? Por ejemplo, utilizar este material manipulativo nos va a permitir que los niños puedan aprender de forma mucho más manipulativa. Otro de los recursos es, por ejemplo, el ábaco, ¿no? Imagínense, aprendieron los incas con quipus, entonces material manipulativo para poder llevar sus cuentas, el ábaco es otro, estas fichitas para poder hacer lo que es enseñarle a los niños conceptos matemáticos, ¿no? De forma más manipulativa. Otro es también las actividades del lenguaje, ¿no? Lo que buscan es desarrollar el lenguaje comprensivo y el lenguaje expresivo, que esto va a fomentar el habla y luego la escritura. Entonces, con estas actividades podemos nosotros desarrollar, esas son algunas, ¿no? Desarrollar un poquito lo que es el método Montessori, que esos son sus principios y sus características. Muy bien. Y con esto voy a responder, terminando esto, respondo la consulta de Marco. Entonces, ¿qué ventajas tiene el método Montessori? Bueno, lo que va a buscar es que el niño vaya creciendo con más seguridad, que pueda crecer con bastante independencia, que haga las cosas solos, que tenga esa confianza de poder realizar el trabajo, ¿no? Espérenme un ratito. Ya está. También que busca que la curiosidad innata del niño pueda permitirnos que nosotros elaboremos material que nos ayude a estimular el desarrollo sensorial y cognitivo por la relación que va a generar, ¿no? Y lo otro es que viene el niño aprendiendo a su propio ritmo. Entonces, con su decisión, a su ritmo. ¿Cuál es la desventaja? Uno,
de las desventajas es que este método no lo podemos utilizar en base 10. Gracias, Marlene. Sí, no lo podemos utilizar en todos los niños. Aquí, si surge una dificultad, que por ejemplo, cuando tenemos niños que tienen alteraciones o que no están dentro de lo que es lo neurotípico, nos va a costar trabajar actividades así, porque en este caso, muchos de los niños que tienen estas dificultades necesitan mucha organización, una estructura, ¿cierto? Y este tipo de actividad, pues, no tiene mucha estructura. Si bien es cierto, el docente o el guía Montessori presenta el material, pero va a voluntad o va al ritmo del niño. En caso de los niños que tienen neurodivergencia, nosotros tenemos que fomentar la estructura, fomentar la disciplina, irles enseñando de otra forma para que ellos puedan, ¿no? Puedan ir desarrollando las competencias y las habilidades que son necesarias dentro de su etapa de crecimiento. Entonces, esta es una desventaja. ¿Cuál es otra desventaja? Es que el formador sí, o el maestro sí necesita ya tener una formación específica en este método. Y ahora sí puede ser costoso de implementar, aunque hay muchos recursos o hay muchas materiales que nosotros podemos ir elaborando, pero de por sí adquirir el material Montessori es un poco costoso, ¿no? Es trabajos en base a madera, es mucho el trabajo, digámoslo así, dirigido, ¿no? Por lo tanto, va a ser un poco más costoso. Muy bien, ahora, nuestro compañero me hablaba acerca de la metodología dialógica, ¿no? Eh, Más o menos lo que recuerdo de esta metodología es que lo que busca es que el aprendizaje se dé a través de la interacción social, ¿no? Em, Sé que busca o está basado en principios de igualdad, de que sea bastante colaborativo el aprendizaje, y que incluya, ¿no? Que sea inclusivo. Entonces, em, esta metodología dialógica lo que busca o lo que valora es que respetemos la diversidad que podamos tener dentro de los grupos. Por eso es que es inclusiva. También, eh, bueno, como busca incorporar o respetar la diversidad cultural, también utiliza mucho esta diversidad cultural para poder generar conocimiento, ¿no? Para poder utilizar este conocimiento y las habilidades que todos tenemos, ¿no? ¿Qué más utiliza este método? Bueno, es el diálogo. El diálogo es lo que se utiliza más, por lo tanto, busca mucho los grupos, que los grupos interactúen. Este, mm, Hay formación, creo, de algunos grupos, ¿no? Formación de grupos, o que los chicos trabajen en actividades o en tareas específicas, ¿no? Eso más o menos lo que recuerdo de esto. Gracias por la pregunta, lo voy a tomar en cuenta para la siguiente clase que tenga que diseñar, incluir también parte de este método, porque sí es importante trabajarlo, ¿no? Sobre todo porque lo utilizamos bastante dentro de la práctica pedagógica. Em, Muy bien. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más de esto? No, ya hasta ahí llegan mis conocimientos. Muy bien, entonces vamos a ver el método Waldorf. ¿Ya? El método Waldorf. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien. Yo sí tengo que expresarme o decir que a mí el método Waldorf es el que más me encanta. Uno, porque es un enfoque bastante holístico. Entonces, en este enfoque
Si yo tuviera hijos, yo buscaría escuelas que tengan este método para que ellos entren a estudiar, de verdad. Porque aquí lo que busca es el desarrollo integral. No solamente va desarrollando la parte cognitiva, sino que busca mucho este desarrollo espiritual de los niños, ¿no? Sacar este enfoque holístico. Entonces, a mí me gusta mucho este enfoque porque abarca en todas las dimensiones del niño. Si nosotros, por ejemplo, en la educación regular, buscamos que el niño, por ejemplo, desarrolle la psicomotricidad, lo físico, lo psicológico, ¿no? Lo físico viene lo motor, viene el crecimiento, motora gruesa, motora fina y el crecimiento del niño físicamente. Y lo psicológico tiene que ver con lo cognitivo, con lo social y con lo emocional. Este método aplica algo adicional, que es lo espiritual, que a veces no lo tomamos en cuenta, ¿no? Entonces, aquí busca que el niño vaya o considera al niño un ser integral. Eh, Adela, ahora conoces que hay un método Waldorf. Hay un método Waldorf. Mire, es del siglo pasado, del siglo XX, y a inicios del siglo XX, ¿no? Igualmente, es bastante curiosa la historia de cómo empieza Waldorf. Aquí les voy a poner, ¿no? Miren, era filósofo y pedagogo, al igual que Montessori, ¿no? Y involucraba mucho en la niñez, involucraba mucho con, con el atender estas necesidades a raíz de las guerras, ¿no? Miren, este, ¿cómo inicia, no? Era un, Waldorf tenía una fábrica de cigarros y las personas que llegaban a trabajar allí tenían niños y no había cómo atender a esos niños, ¿no? Entonces, Waldorf, preocupado por esto, lo que hace es busca la forma en cómo los hijos de estos trabajadores tuvieran acceso a la información, ¿no? Que esté más cercana incluso al lugar donde sus padres trabajaban. Entonces, él implementa esto bajo su filosofía, ¿listo? Y empiezan a unírseles más personas a este método. Muere Waldorf, habían personas que estaban involucradas en esto y comienzan a llevarlo. En España, por ejemplo, se ha desarrollado bastante esta metodología y que es prácticamente una escuela de un método de enseñanza que es novedoso, ¿no? Que es novedoso por sobre todo el impacto que tiene. Entonces, ¿qué es lo que busca Waldorf? Por ejemplo, de lo que sé, ahí en Trujillo hay una ciudad que se llama Huamachuco. Hay una escuela Waldorf, ¿no? Que la trajeron unos italianos, ahí implementaron este método de enseñanza. Les ha funcionado bastante bien. Muy bien, ¿cuáles son los principios, ¿no? Que tiene este método? Lo primero, como les decía, es el enfoque holístico. Miramos al niño se mira al niño como un ser integral. Entonces, ven mente, cuerpo y espíritu, ¿no? Que todo esto está interconectado. Otro es que va al mismo ritmo de cada estudiante. Entonces, cada niño va a aprender a su ritmo, a su curiosidad, sin buscar compararlo con otros, sin presionarlo, sobre todo, ¿no? Sin comparaciones ni presiones. Entonces, cada niño va a ir a su propio ritmo y considerando esto que no solo hay una única forma de aprender, ¿ya? Aquí mucho utilizan o fomentan mucho la creatividad. Entonces, sabemos que los niños son imaginativos, ¿cierto? Son muy creativos. Entonces, en esta etapa, al menos en la primera infancia, lo que buscan es el desarrollo del arte. La música, el movimiento, el juego libre, la expresión artística. De hecho, esta es una de las cosas que a mí me encantan más porque igual cuando nosotros hacemos actividades para los niños en educación regular, buscamos esto, ¿no? La expresión artística. El niño va a aprender, es más, el niño no habla primero canta, luego aprende a hablar, ¿no? El niño expresa su emoción con su cuerpo,
bailando. El niño expresa su tristeza con su cuerpo, por lo tanto, utiliza mucho el movimiento para hacernos ver cómo es que él se está sintiendo. Y el juego libre desarrolla bastante las competencias cognitivas, ¿no? Entonces, a esto le permite que el niño pueda expresar de manera, digamos, individual sus emociones y lo que va pensando, ¿ok? ¿Qué más por acá? Este, como el aprendizaje es experiencial, entonces utiliza mucho el que el niño aprenda a través del hacer, a través de la práctica, a través del juego, a través de explorar el mundo o el tener el contacto con el mundo natural. Entonces, aquí se considera que el aprendizaje experiencial es mucho más significativo y duradero en el tiempo, ¿no? Y duradero en el tiempo. Y genera un entorno armonioso, entonces hay materiales que están hechos a mano, por lo tanto se abarata mucho los costos, ¿no? Son materiales naturales, materiales hechos a mano, busca que el ambiente pueda propiciar un entorno que sea seguro para el niño, donde él se sienta cómodo de hacer, donde se sienta cómodo de explorar, donde no tenga este miedo a arruinar algo, ¿no? Entonces, el entorno que busca es que sea armonioso, cómodo, para que el niño pueda ir y hacer, y aprender y explorar. Y el juego libre, que yo sé que muchos de nosotros lo utilizamos, ¿no? Que el juego libre le permite al niño crear, imaginar, sin restricciones, ¿cierto? Yo, por ejemplo, en mi práctica clínica con los niños, yo utilizo mucho el juego, ¿no? A veces cuando entran los papitos, que yo los hago entrar a consulta, les digo, hoy voy a jugar solo con él, usted solo mire. Y me quedan mirando, es que necesito que lo mismo que estábamos haciendo acá y usted vea cómo es el cambio, lo practique en casa. Y hay otras sesiones que le digo, solo trabajo con él y luego ya le explico al papá, ¿no? Porque hay actividades que, por ejemplo, los niños un poquito como que se cohíben. No, te vas dando cuenta a medida que vas teniendo práctica en esto. Entonces, para mí, el juego libre me permite que los niños me muestren cómo son, ¿no? Y me muestren cómo son en las interacciones. En la escuela también utilizo mucho la hora del patio, como por ejemplo, para implementar algunos límites, para poder, digámoslo así, corregir algunas conductas que no son adaptativas o que son inadecuadas. Entonces, durante el juego, yo busco que el niño vaya mejorando sus habilidades sociales o vaya desarrollando habilidades sociales. Entonces, el juego libre es una estrategia o es, en este caso en Waldorf, es un principio, ¿ya? Es un principio que es fundamental para el desarrollo del niño. Entonces, mientras se les permita al niño jugar libremente, esto va a ir generando el que el niño vaya desarrollando la creatividad, desarrolle su imaginación y que pueda ir acrecentando las habilidades sociales, la empatía, la escucha activa, el que sea cooperativo, esas son habilidades sociales. ¿Muy bien? Ok, hasta aquí. ¿Preguntas? ¿No? ¿Vamos bien? Sí, el método Waldorf, sí, al igual que Montessori, ¿no? Al igual que Montessori. A mí me gusta más Waldorf un poco por la accesibilidad, otro porque utiliza mucho el entorno natural, utiliza bastante el juego libre y no restringe el que el adulto juegue con el niño, ¿no? A diferencia de Montessori, el niño juega, el niño hace las cosas, el niño busca al adulto. En este caso, el adulto también está involucrado en las actividades. Es como, imagínense ustedes, es más, las escuelas Waldorf son casas con cocina, con baño, con cuartos, con patios, con de repente jardines, una casa. Y ellos van trabajando, también hay partes donde tienen que estudiar, pues tienen que llevar alguna formación académica, ¿ya? También de todo, de repente, las actividades que van relacionando, lo van trabajando allí. Entonces, por eso es que yo adoro
yo os estoy diciendo ya, yo no puedo ocultarlo, que a mí me encanta este método, es porque se cree o se educa como si estuvieran siendo educados en casa, ¿ya? Entonces, otro de los principios que tiene es que, miren, el rol del maestro, dice, el mentor acompaña en su proceso de aprendizaje. Imagínense a una mamá, a un papá, enseñándole al niño, por ejemplo, a pelar una mandarina, a servir un vaso de agua, a lavar su plato, a tender su cama, a recoger el desorden que ha hecho, en esas actividades. Y aunque parecen sencillas, detrás de estas actividades nosotros vamos desarrollando independencia, responsabilidad, habilidades sociales, trabajo cooperativo, ¿no? Que es lo que en realidad le permite al ser humano adaptarse a la vida en comunidad, porque nunca vamos a vivir aislados, ¿no? Em, no sé, no sé, creo que sí, pero cada uno tiene sus cosas puntuales, ¿no? Sus cosas puntuales. Como les decía, en ambos es bastante libre. Montessori tiene un poco más de estructura que lo tiene Waldorf, pero Waldorf, su método radica en buscar que el niño, que el estudiante se conecte con su entorno, se conecte con las personas, que aprenda a convivir, que busque, que le guste estar en comunidad, ¿no? No sé, esto me hace acordar un poquito a un libro que escribió Burrus, ¿cómo se llamaba este libro? Se me fue el nombre, que era algo como utopía. Mm, 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 mm. Se me fue el nombre. Aquí lo tengo, pero ya aparece en un ratito. Skinner, ¿ya? Lo escribió Skinner, que hablaba así de vivir en comunidad, de separados. Es un poco esto, buscar el desarrollar, ¿ya? El desarrollar la vida en comunidad a la par que vamos desarrollando habilidades o competencias que nos van a ser necesarias o que se nos van a ser importantes para cuando nosotros querramos, por ejemplo, que nos van a ser adultos funcionales, independientes, ¿verdad? Entonces, que no dependamos de otros, sino que se vaya desarrollando el mismo. Voy a buscar el libro, no me puedo quedar con eso. No, 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 no. Walden, ahí estás. Walden 2 se llamaba el libro, ¿no? Se llama la obra. Un poquito ahí me lo recordó. Ah, sí, ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo lo podemos ir aplicando? Muy bien. Entonces, dentro de esto, ¿qué características nosotros o qué características tiene este método? Hace mucho énfasis en las artes, en el desarrollo artístico, el baile, la música, la expresión artística, el canto, ¿no? Utiliza juguetes naturales, juegos, cosas, cartones, conitos de, qué sé yo, materiales que tenemos todos nosotros, ¿no? Que puedan ellos utilizarlo, que puedan transformarlo también. Y utiliza bastante el entorno natural. Entonces, esa es una de esas son sus características más resaltantes. Ahorita vamos a ver cuáles son las ventajas y las desventajas. Entonces, una de las, espérenme un ratito. Ya está. Voy a cerrar esto que me distraen, pero puntual tenía que responder. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y desventajas? Lo primero es que va a desarrollar la creatividad y la imaginación de los niños, ¿no? Entonces, la creatividad y la imaginación son características que nosotros, por ejemplo, cuando estamos adultos la perdemos, pero que es importante el ser creativo nos ayuda bastante, por ejemplo, en la toma de decisiones y en la resolución de problemas. ¿Ya? Pareciera que no, pero cuando nosotros sabemos resolver, somos así. Es como que las ideas te llueven y tú vas esbozando
soluciones, ¿no? Y tú dices, ok, hasta que encuentras la que más se adapta contigo. Entonces, una de las ventajas de este método es que fomenta la creatividad y la imaginación. También busca mucho el desarrollo de pensamiento crítico, que es lo que nosotros buscamos en todo método educativo, ¿no? Que el niño pueda pensar por sí mismo, que el niño pueda esbozar alguna idea, algún criterio sobre algo, ¿no? Aquí, por ejemplo, evitamos ¿y tú qué opinas? Lo mismo que él. Ya, pero él es él. ¿Tú qué opinas? Y el chico no sabe qué decir o el niño no sabe qué decir. Entonces, lo que busca este método es bastante el desarrollo crítico, el de pensar, el que el niño pueda formular sus propias ideas. Y también, al igual que Montessori, es el amor por aprender, ¿no? La curiosidad, siempre la va, siempre la tiene allí, puntual. La curiosidad es el combustible del aprendizaje. ¿Cuáles son las desventajas? Es difícil conseguir una escuela con este método, también es costoso, y pues algunos padres, si no entienden el método, buscan de repente un colegio con más estructura académica, de repente busca que se centre mucho más en el aprendizaje de lenguas, ciencias naturales, literaturas o cosas así. Entonces, no va con la visión o con las ventajas o con los principios que tiene este método, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a la educación, digámoslo así, a la educación por competencias, ¿no? A la educación por habilidades o por el que vaya desarrollando más que todo su ser como persona, ¿no? Que sean más íntegros, pongámoslo así. Muy bien, ahora me decían, perdón, ¿cómo podemos aplicar? Miren, por ejemplo, cuando trabajamos en la parte inicial, ¿no? Actividades de entre 2 años hasta los 5 o 6 años más o menos que están en inicial. Entonces, utilizamos, por ejemplo, el modelado, la pintura, pintura con témpera, pintura con cera, puede ser, pintura, con colores, con crayones, ¿no? Juegos libres, actividades artísticas, el contarle cuentos, el escenificar cuentos, juegos rítmicos, por ejemplo, canciones. Por ejemplo, yo utilizo mucho la música para el niño poder transmitirle, por ejemplo, tiempos, ritmos, que ayudan mucho a la estimulación del lenguaje, ¿no? Que cante el niño, porque ahí va aprendiendo el tiempo, el ritmo del habla, por ejemplo. También la música para que los niños puedan ir transmitiendo lo que esos sonidos le generan en la parte de la enseñanza emocional, ¿no? Entonces, aquí se utiliza bastante. Como les digo, los primeros años son mucho más artísticos que a partir de la educación básica regular. Entonces, utilizo bastante el juego y la narración de cuentos para poder trabajar con ellos. Y yo sé que ustedes lo hacen. ¿Qué más hacemos? Por ejemplo, actividades, de cocina, ¿no? Que los niños vayan preparando, por ejemplo, una ensaladita de frutas. Entonces, si hay que enseñar algo o vamos a trabajar sentidos, por ejemplo, preparas material, ¿no? Frutitas, les pides que los chicos lleven frutas y lleven sus platitos, ellos piquen, ellos preparen su frutita. Entonces, aunque sea una actividad chiquitita, mire, ya estás implementando parte de lo que es este método, porque el método lo que busca es que el niño pueda hacerse independiente a través de actividades cotidianas, ¿no? El juego y que ellos narren cuentos también, por ejemplo, es una de las actividades que fomenta la imaginación. Entonces, son estrategias que podemos utilizar dentro del aula para poder desarrollar la educación en esta parte de entre 2 a, incluso hasta de 1 añito, ¿no? De 1 añito hasta los 5 entrado a los 6. En la parte de la educación básica, en la primaria ya, creo que aquí más que todo, trabajar bloques temáticos, ¿no? Entonces, enseñar materia, bueno, se enseña de hecho materias matemáticas, ciencias, lenguaje, geografía,
pero trabajarlo como bloque temático, ¿no? En bloque intensivo, digámoslo así. Entonces, en vez de trabajar todo, un día un tema, otro día otro tema, trabajamos en una semana que, por ejemplo, mi hermana, que le decía es educadora, nivel primaria, una vez le digo, oye, ¿qué tal si trabajas un tema, durante toda la semana, el mismo tema, y mides cómo es el que lo utilizó incluso para su investigación de tesis, ¿no? Cómo ese es la evaluación inicial y cómo termina si es que tú el tema lo enseñas por bloque intensivo? No por día, sino que en toda la semana trabajan todo lo que tenga que ver relacionado con ese tema. Y de hecho le resultó, no con todos los niños, porque como es maestra en escuela pública, año tras año le cambian, pero ese año ella, en esa ocasión, ella trabajó con los chicos así en bloques porque respondían, trabajó los 2 primeros años, primero y segundo de primaria, y le funcionaba, ¿no? Y le funcionaba, el aprendizaje era mucho más perenne, lo guardaban mucho más tiempo en la memoria y cuando lo tenían que evocar, como era mucho más vivencial, ¿no? Entonces, Miss, esto lo hicimos el año pasado. Y entonces es un poquito como que les ayuda. No se puede hacer siempre, porque ya en la básica regular hay bastantes, en educación hay bastantes parámetros que cumplir y no todas las escuelas están preparadas para estos cambios. Así que por eso depende mucho de cómo responde tu aula y cómo tú manejes el tema, ¿no? Y qué tanta libertad puedas tener también para implementarlo. Y en primaria lo utilizamos, por ejemplo, este método lo usamos bastante cuando trabajamos aprendizaje colaborativo o proyectos colaborativos, ¿no? Entonces, donde buscamos que los chicos interactúen, vayan puliendo sus habilidades sociales, escucha activa, la empatía, el trabajo en equipo, la comunicación, la resolución de problemas, la creatividad. Entonces, les van permitiendo que ellos puedan ir puliendo a través de una actividad en proyectos colaborativos. Eso lo podríamos utilizar. Y en secundaria, les mentiría si les doy habilidades, pero si les doy ejemplos, porque casi no tengo experiencia, no tengo información en cómo lo podríamos aplicar en la secundaria, pero creo que el hecho de que nosotros les vayamos a través de las actividades académicas, les vayamos exponiendo a que ellos vayan desarrollando estas habilidades sociales, ¿ya? Eh, ellos van a tener que ir obligados prácticamente, ¿ya? Obligados van a tener que ir desarrollando desarrollando las habilidades, ¿no? Que sean, por ejemplo, habilidades sociales y habilidades blandas. Que estas habilidades blandas, ¿han escuchado ustedes habilidades duras, habilidades blandas? Ya, las habilidades duras son el conocimiento y las habilidades blandas son las características que te hace distinto a otro, ¿no? Es como tu sello personal, tu identificación. Entonces, dentro del trabajo en el nivel secundario, ¿no? Nosotros no solamente vamos a profundizar en el conocimiento académico, sino en justamente en que ellos vayan desarrollando estas habilidades que los preparan para asumir la vida adulta, ¿no? Que tenga pensamiento crítico, que pueda emitir juicio, como aparece la moralidad en esta etapa, que el niño pueda definir principios, que puedas discernir también entre lo correcto y lo incorrecto o lo que les conviene o lo que no les conviene. Entonces, aquí mucho podemos hacer actividades que les busque o que busquen que los chicos puedan ir desarrollando su responsabilidad, el pensamiento crítico, la capacidad de toma de decisiones, ¿no? Estas habilidades sociales que les van a permitir el trayecto que sea mucho más armonioso de la adolescencia a la juventud. Entonces, más que todo, es que yo me enganche o me comprometa con la filosofía, porque les dije al principio, Waldorf era filósofo y pedagogo, por lo tanto, hay una filosofía, ¿no? Hay una filosofía y que los principios que nosotros ya conocemos de esta metodología
yo sepa adaptarlos con cuidado al trabajo que voy a hacer, a la actividad específica que voy a hacer. ¿Qué me preguntaban por aquí? ¿Bloques lógicos? Dije bloques temáticos. Bloques temáticos. Si es que estás hablando de lo que acabo de mencionar, ¿no? Sobre cómo podemos utilizar este método en educación regular, hablaba de bloques temáticos. Hablaba de, por ejemplo, enseñar las materias no por día, sino que durante una semana, supongamos, trabajamos este tema y todo lo que tenga que ver con este tema. Entonces, como bloques intensivos, ¿ya? A eso, pero si te refieres a bloques lógicos, creo que si es que es lo que estaba hablando, les mencioné de las fichas, ¿cómo les llaman ustedes? Base 10, ¿no? De base 10. Entonces, no sé si a eso te refieres, porque ya un poquito que me perdí entre los mensajes. Virginia, ¿a qué te referías con la vida en los bosques? Sí, Walden 2. Walden 2, de Skinner. Es así, Skinner. Ujú. Así. Es una novela. Es bastante curiosa. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por acá. Vamos, hasta aquí preguntas. ¿Preguntas? ¿Algo de preguntas? Encontré ahorita un video del método Waldorf, que es bien largo, casi una horita, pero vale la pena mirarlo. Ahorita se los comparto, ¿ya? Aquí está. Dura casi una hora, así que ya en su tiempito libre, mientras están haciendo algo, lo pueden mirar. Por ahí está. Bueno, seguimos. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Hasta aquí todo bien? Sandra, Sandra Cadena, me parece que tu audio está abierto. Sandra, o el usuario que está con Sandra Cadena, por allí, su micro. No lo puedo apagar, pero a ver si nos está silbando, Sandrita. Muy bien. Listo, entonces seguimos. ¿Perfecto? Muy bien, vamos a ver ahorita enfoques pedagógicos innovadores, ¿ya? Ya habíamos hablado un poquito, Félix, no sé si estás en sala, por favor, nos ayudas. Me parece que el teléfono ahí está, gracias. Lo debe haber metido en el bolsillo. Ya está, muchas gracias. Lo debe haber metido en el bolsillo porque suena así. Muy bien, vamos a ver un poquito de lo que es el aprendizaje basado en proyectos. Lo habíamos mencionado en una de las clases, ¿ya? El aprendizaje basado en proyectos busca a través de proyectos específicos, proyectos de investigación, que los estudiantes apliquen los conocimientos en situaciones reales. Por ejemplo, cuando se les da a los chicos actividades, gracias. Ahorita sí se escucha, ¿cierto? Sí, es que había un ruidito antes, por eso yo no estaba hablando.
Ya está. Les decía, por ejemplo, hay un curso que se llama EPT, ¿no? Acá en Perú, EPT, que es Educación para el Trabajo, me parece. Y donde a los chicos se les dan, por ejemplo, proyectos, que creen proyectos, que puedan poner en práctica todo lo que han aprendido. Entonces, proyectos, por ejemplo, de textil, de alimenticio. Ah, ahorita es de PCC. Estoy desactualizada con los nombres de los cursos. Por ejemplo, se les da calzado, ¿no? Textiles, cosméticos, ¿no? Entonces, se les da rubros o se les da categorías y los chicos deben idear un negocio o una propuesta de negocio que ponga en práctica. Sí, todos los años les cambian. Yo a veces ya ni sé ni cómo se llaman. Eh, entonces, les dan estas propuestas para que ellos puedan poner en práctica, ¿no? Todo como emprendimientos, exacto. Entonces, por ejemplo, hay chicos que hacen panetela, he visto, ¿no? Productos de ropa con productos reciclados. ¿Qué más he visto que hacen? Por ejemplo, zapatos para bebés, maquillaje, perfumería, proyectos bien interesantes, ¿no? Hasta de comida, en galletas, por ejemplo, de quinoa con avena. Entonces hay cosas que los chicos van. Sí, trabajos artesanales también. Entonces, donde ellos, sí, hay propuestas muy interesantes, muy, muy interesantes. Y sobre todo que a los chicos como que los pones así en como, ya, ustedes hagan lo que aprendieron, pónganlo en papeles, ¿no? Háganlo, realidad. Entonces, hay propuestas bastante curiosas. Yo sé que muchos reciben ayuda de adultos, de padres, pero lo importante es cómo se esmeran, ¿no? Hubo un grupo, por ejemplo, que había hecho mermelada de naranja y lo había hecho con cáscaras de naranja, por ejemplo, ¿no? En el norte utilizan mucho la soya, por ejemplo. Habían hecho galletas con el afrecho de la soya. Entonces, ese afrecho que muchas veces lo botan o lo comen los animales, entonces, galletitas con eso, con quinoa, con avena mezclados y choco chips también. Entonces, varias cosas que son curiosas, ¿no? Sí, hay algunos productos innovadores. Champú, por ejemplo, habían hecho. Este, entonces, hay cosas que son curiosas. Otro grupo había hecho como generación de energía a través del agua, ¿no? Entonces, habían hecho como una cascarita, el agua caía en unas hélices, la hélice con el movimiento del agua generaba energía y prendían una bombilla, ¿no? Que era más que todo de ciencias. Pero hay cosas bastante curiosas, o un volcán, o con jeringas inflar y hacer cosas, o sea, hasta utilizaban bastantes productos que eran, la consigna era esa, ¿no? Todo lo que pudieran hacer del entorno más que todo, ¿no? Que no sea tan elaborado, que sea productos reciclables porque tienen sus bases. Entonces, a través de estos proyectos, a través del aprendizaje basado en proyectos, se busca que los estudiantes apliquen sus conocimientos a situaciones cotidianas, ¿no? A situaciones cotidianas. Me acuerdo que había hecho un grupo, había hecho jabones, ¿no? Jabones de glicerina y una de las chicas hacía trabajo en porcelana, por ejemplo, esperen un ratito, hacía trabajos en porcelana. Ay, caracho, sí está por acá, ¿no? Hacía trabajos en porcelana y había hecho como corazoncitos y llaveritos y los había metido en los jabones, entonces terminabas de usar tu jabón y te quedaba tu llaverito. O sea, cosas curiositas, ¿no? Productos bastante innovadores. Y de ahí salen cosas buenas, salen cosas bonitas. Algunos grupos se quedan fabricando eso y vendiéndolo, otros solo fue por tarea y ahí murió. Pero lo importante es que estos proyectos o estos enfoques los hace salir de la zona de confort y pensar, ¿no? Y pensar. Los otros son, por ejemplo, el aprendizaje cooperativo, ¿no? El aprendizaje cooperativo, entonces, no es distinto al colaborativo. El cooperativo tú les pones un objetivo común.
y ellos deben aprender a trabajar por ese objetivo en común. Entonces, no es como el colaborativo que todos dan, aportan ideas y arman un producto. Aquí tú les das el objetivo y ellos tienen que trabajar en equipo. En este otro método que es en la educación personalizada, aquí lo que busca es, bueno, este método se adapta bastante al interés que tiene cada estudiante, ¿no? A su necesidad y al interés que tiene cada estudiante. Entonces, un poquito como que es más individualizado. El aprendizaje experiencial, por ejemplo, que es, digámosle que un subproducto de, por ejemplo, el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje basado en proyectos. Entonces, el aprendizaje experiencial es lo que lograron aprender a través de la práctica, a través de la experiencia, ¿no? Que es lo que sacas de esto, ¿listo? Y la educación gamificada, que se utilizan más que todo se utiliza el juego para motivar a los estudiantes y hacer el aprendizaje mucho más divertido, ¿no? Mucho más atractivo. En la educación gamificada, ¿lo han escuchado antes? Ujú, es algo como el aprendizaje basado en el juego, ¿no? Que lo que busca es que el niño o el estudiante se enganche, aumentar la motivación. Cuando la motivación está elevada, aumenta el compromiso, ¿no? Y la participación de los chicos. Entonces, en este tipo de este método, utilizamos mucho lo que son dinámicas de juego. Como es gamificado, tiene que haber recompensas, un poco de desafío, un poco de competencias, para que el trabajo se haga mucho más divertido, para que también nosotros fomentemos la competencia sana y para que sea mucho más interactivo, ¿no? Entonces pueden buscar un poquito más de información a mí me interesa bastante la educación gamificada porque hace que los chicos tengan un propósito, ¿no? Es como que, ya voy a obtener esto. Entonces me esfuerzo, me motiva, me comprometo y esto a la larga lo que hace, claro, lo que hace, por ejemplo, es que el chico también vaya cambiando la creencia o la idea de lo que cree de él, ¿no? Porque a veces los chicos, no, yo no puedo, no sé, pero al hacerlo un poco más lúdico, al hacerlo por competencia sana, al hacerlo por reforzadores también, hacen que los chicos vayan cambiando la percepción de lo que creen de sí, ¿listo? De lo que creen de sí. Esto también es combustible, que es la motivación. Muy bien, entonces, ¿qué más tenemos que ver por aquí? Ya, les hablaba del aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Ya les desarrollé un poquito. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de metodología? Es que, al igual que los otros, busca el desarrollo de la autonomía, la responsabilidad y, miren, la capacidad de investigación, ¿no? El aplicar los conocimientos, que ya tiene que ver esto con la metacognición. Es esto que aprendí, ¿para qué? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo? ¿Cierto? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo? La metacognición. Entonces, también busca que se desarrollen estas habilidades de resolución de conflictos, de problemas, toma de decisiones también, ¿no? Pensamiento crítico. Y lógicamente el desarrollo de trabajo en equipo, ¿no? El trabajo en equipo. La educación personalizada, ya les hablo un poquito de qué se trata, cuáles son sus estrategias y sobre todo cuál es la ventaja. Entonces, es como utiliza bastante los conceptos de la teoría sociocultural de Vygotsky, ¿no? Es del andamiaje. También utiliza mucho el ZDP, que es hacia dónde puedo llevar a mi estudiante para que pueda alcanzar el máximo potencial, ¿no? Y al hacer esto, netamente abocarme a las necesidades o a las características individuales del alumno, esto va a favorecer
a que los estudiantes confíen en sí mismos, ¿no? Desarrolla su autoestima. Entonces, con respecto a la autoestima, pues aceptan quiénes son, eh, mejoran el autoconcepto, se conocen, ¿no? Llegan a conocerse y esto pues impacta en el amor propio que van a generar, ¿no? En el amor hacia sí mismo. En el aprendizaje colaborativo, la estrategia, bueno, lo que dice es utilizar grupos distintos, ¿no? Asignar roles distintos con un objetivo en común y lo que va a buscar es desarrollar estas habilidades sociales. ¿Listo? Aquí, habilidades sociales y trabajo en equipo. ¿Para qué nos sirve el trabajo en equipo? Ok, para poder cumplir objetivos, para poder cumplir metas. ¿Solo en el colegio? No, no lo usamos en el trabajo nosotros. Sí, ¿verdad? Todos nosotros en el trabajo siempre tenemos que hacer cosas en equipo. Entonces, aquí se desarrollan estas habilidades, ¿no? La autoestima para tener seguridad en lo que voy a decir o en proponer mis ideas o en defender mi postura. ¿Cierto? ¿Qué más? El autoestima también para escuchar, para aprender de otros, para enseñar, ¿verdad? Mi capacidad de resolución de problemas o resolución de conflicto o toma de decisiones para poder buscar síntesis, porque recuerden, el cooperativo es llegar a un objetivo en común. ¿Ya? ¿Qué más? El aprendizaje experiencial. Entonces, como es basado en la experiencia, va a generar mayor significancia y como genera mayor significancia, es mucho más evocable, es mucho más significativo, ¿ya? Y lógicamente que va a marcarme, ¿ok? Eh, este tipo de aprendizaje también aumenta el amor o el interés por aprender. Y el aprendizaje experiencial te permite ir de la teoría a la práctica, ¿ya? De la teoría a la práctica. En la educación gamificada que les decía yo, ayuda bastante porque hace muy interactivo el trabajo, muy atractivo, competitivo sano. Entonces, yo busco que los chicos, pues, vayan aprendiendo a través del ensayo-error, se vuelvan competitivos, pero no de forma en que van a pisotear a los demás estudiantes por ganar, ¿no? Sino que busca esta competencia sana, ¿ya? Y lo otro es que va a permitirnos que aumentemos, ¿no? La motivación, de los estudiantes. Muy bien. Entonces, hasta aquí, ¿preguntas? Bueno, esto ya les había dicho arriba. Bien, nos quedan unos minutitos. Vamos a ver qué actividades podemos, podemos ir incorporando o podemos hacer para poder incluirlos en nuestra enseñanza tradicional, ¿ya? Muy bien, en la vida práctica, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, si yo quiero que mi niño o mis chicos vayan desarrollando autonomía, también vayan desarrollando motricidad fina, motricidad gruesa, verter y trasvasar, ¿no? Entonces, preparar una mesa, servir el jugo, servir el agua, utilizar, por ejemplo, jeringas o utilizar cucharas o cucharones para transferir líquidos de un lado a otro, ¿no? ¿En qué más me sirve? En la vida, en el cuidado personal, lavarse las manos, poder cepillarse, vestirse solo, ¿no? Desvestirse, guardar sus, este, sus objetos de uso personal en los ambientes que tienen destinados, ¿no? Y en el cuanto al cuidado del entorno, pues que él pueda mantener limpio su área de trabajo, ocuparse, por ejemplo, de atender a una mascota o de regar las plantas, ¿no? Doblar la ropa. Entonces, todo esto queda no solamente que el chico desarrolle habilidades físicas o destrezas motrices, sino también que te da disciplina, ¿cierto? Autonomía,
independencia, autonomía. ¿Listo? Y da autovaloración, es decir, que yo valoro el esfuerzo de ese trabajo que yo mismo hice. Por lo tanto, refuerza la confianza en mí mismo. Muy bien, porque sabes lo que se siente lograr estas actividades, ¿no? Por ejemplo, en la práctica o en las actividades sensoriales, podemos empezar trabajando con objetos en la clasificación, ¿no? De objetos por forma, colores, tamaños. Entonces, aquí tú empiezas a enseñar conceptos sencillos, ¿no? Conceptos sencillos, como por ejemplo, se dice que para que el niño vaya desarrollando estas habilidades que son básicas para la lectoescritura es primero que identifique en su cuerpo partes de su cuerpo, ¿no? Luego en otra persona. Luego va a aprender colores, luego aprende formas, luego aprende tamaños, ¿no? Entonces va paso a paso aprendiendo conceptos a través de lo sensorial, ¿no? Emparejar objetos. ¿Qué podemos hacer para emparejar objetos? Doblar medias, por ejemplo, si lo quieres llevar a actividades cotidianas, ¿no? Buscar características similares. Entonces, las medias, por ejemplo, trabajar dentro de la escuela, por ejemplo, a buscar figuras que tengan las mismas características, ¿no? O de repente clasifico o categorizo, ¿no? Por ejemplo, alimentos, animales, mamíferos, vertebrados, insectos, voy clasificando. Entonces, con estas actividades, en este caso, estamos hablando de lo sensorial, pero que también lo puedo llevar a la parte de la escuela, ¿no? Con estas actividades que me van a permitir que el niño pueda emparejar productos. Y la discriminación sensorial a través de objetos, a través de tacto, a través de los sentidos, para que el niño pueda discriminar. Aquí, por ejemplo, podemos utilizar actividades como texturas, ¿no? Gruesos, corrugados, lisos, llanos, suaves, ásperos, pero también podemos utilizar, por ejemplo, sonidos, ¿no? Una de las actividades que una maestra en inicial hace es que, por ejemplo, en cajitas de fósforos, mete, por ejemplo, palitos de fósforos rotos, mete frijolitos, a veces mete burbujitas, mete distintas cosas y luego las hace sonar, ¿no? Y a los niños van descubriendo que es, era esto, y van asociando el sonido, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que si se cae alguna moneda, se cayó una moneda, y tú escuchas, ¿cierto? ¿Por qué sabes que se cayó una moneda? ¿Y por qué identificas que es una moneda? Es por la asociación que has hecho del sonido con o digamos así, de lo visual y lo auditivo, ¿no? Entonces, en la parte sensorial, nosotros buscamos a través de estas actividades, que el niño pueda ir desarrollando su discriminación sensorial, no solamente del tacto, sino de todos los sentidos. Ay, se nos va el tiempo. Muy bien. Ya luego pueden ustedes ir revisando las otras actividades que les he propuesto allí para que puedan ir trabajando con los niños. Sobre todo, son actividades que nacen de estos métodos, pero que nosotros sí las utilizamos en nuestra educación básica, ¿no? Sobre todo en actividades que nosotros podemos ir utilizando por áreas de desarrollo, ¿no? Lo que buscamos es que estas actividades sean bastante lúdicas, que generen significancia en los niños. Aquí les he puesto, ¿no? El video que les mandé por el chat, el link, aquí también está. Ustedes, sencillito, miren, ustedes pueden utilizar o abrir su material y seleccionan las letritas en color azul y se les va a abrir el vínculo, ¿ya? Están añadidos los vínculos para que ustedes vayan conociendo un poquito más de estos dos métodos que les he puesto, ¿ya? Y que puedan ir viendo más o menos qué estrategias pueden aplicarlas a su trabajo diario. ¿Listo?
Marco, la puedes utilizar desde los primeros años de educación. Yo he trabajado con niños, por ejemplo, de 1 año y me ha ido bien, sobre todo para poder corregir dificultades conductuales que suelen aparecer, que es parte del crecimiento, ¿ya? Que es parte del crecimiento. Recuerden que la conducta desafiante, la oposición es parte natural del ser humano, pero que nosotros como adultos estamos en la responsabilidad de poder guiar. Entonces, yo la gamificación la utilizo a todos los niveles, incluso en el nivel superior, ¿no? Y resulta bastante, porque a veces llegas o te encuentras con chicos que no, que están allí porque los obligaron o porque no tienen otra opción o porque pensaron que era esta forma o tienen una idea distinta a lo que van a estudiar, ¿no? Entonces, al darse cuenta cómo va esto de la carrera, un poco que pierden las ganas. Entonces, utilizamos bastante lo que es la educación gamificada para poder motivar, porque eso es lo que busca el propósito de la gamificación, ¿no? Es la motivación y el compromiso. Entonces, lo puedes utilizar a temprana edad. Lo importante es que entiendas cuál es el propósito, cómo puedes aplicar los reforzadores y cómo puedes a través de lo lúdico y lo interactivo generar competencias sanas, porque eso es lo que busca la gamificación. Muy bien. Eh, Muy bien, ya llegó la hora de despedirnos. Espero que les haya gustado estas 2 semanas que hemos tenido el trabajo de aprender de lo que es la psicología educativa, que va más allá de lo que nosotros podamos pensar que es la intervención del psicólogo en aula, sino es todo lo que a través de los procesos de aprendizaje, a través de las teorías, a través de los recursos psicológicos, nosotros podemos implementar dentro del aula para poder lograr el objetivo, que es el aprendizaje del estudiante. Entonces, yo les agradezco que hayan llegado hasta aquí. No se olviden que parte también de poder demostrar lo que nosotros aprendemos es tener los documentos que nos permiten avalar el aprendizaje adquirido. Así que les encomio a seguir en su formación, a seguir engrosando ese currículum que es bastante importante y a que ustedes puedan sembrar esa semillita de gusto y de amor por lo que hacen. Y con esto le quiero, ustedes no la conocen, pero a mí me hace feliz esto. Rendir tributo. Hoy despedimos a una maestra que fue parte muy importante en mi formación profesional. Falleció hace un par de días y de hecho fue una de las maestras que tenía esta pasión, estas ganas por enseñar, por decir, mira, esto hay que cambiar, las cosas son así, pero ella utilizaba mucho una frase de Galeano que decía, no solo estás tú haciendo algo por el cambio, hay muchas personas como tú haciendo el cambio. Y cuando juntamos a todas esas personas que hacen el cambio, tiene un fin, tiene un propósito, cumple el objetivo, ¿no? Entonces yo le rindo tributo siempre enseñando al amor, a la pasión que ella nos transmitía. Sé que no la conocen, pero fue una de las maestras que hace o que han formado lo que yo sea para ustedes ahora. Así que muchas gracias por participar en esta clase y pues los espero seguir encontrando en